Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Y hoy tenemos muchísimos asuntos sobre la mesa que seguro que les van a interesar, porque hoy nos acompaña el actual consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. Y como saben, hay muchos asuntos de actualidad que vamos a tratar con Pablo Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. Pablo, muchas gracias por estar hoy en Mírame Televisión. Buenas tardes, un placer estar aquí y encantado de poder dar respuesta a gran parte de las preguntas que seguro que me van a hacer. La verdad es que, insisto, como decía en la introducción, son cosas que interesan y mucho a la ciudadanía. Vamos a empezar hablando del problema del acceso a la vivienda que tenemos en Canarias, que no es un problema solo de Canarias, pero que en Canarias se da también estructuralmente en algunas zonas con una situación bastante grave en algunos casos. Pero quiero empezar con un asunto de actualidad. Ese anuncio que conocíamos la semana pasada de la posibilidad de abrir la mano a construir, como se ha hecho en La Palma, en suelo rústico, viviendas públicas. ¿Qué hay de posible en esta propuesta que hizo el director del Instituto Canario de la Vivienda? Bueno, en primer lugar, estamos ante uno de los principales problemas que tienen los canarios y las canarias, el acceso a la vivienda, que es verdad que es un problema que no es exclusivo de Canarias, pero que en Canarias está agravado. Estamos con claridad ante una emergencia habitacional. Y ante esa emergencia habitacional, nosotros hemos hecho primero un diagnóstico de cuáles son los motivos que nos han llevado a esa situación y, por otro lado, una serie de soluciones que podemos plantear. Y es verdad que uno de los problemas que nos ha llevado a esta situación es la escasez de suelo, la limitación que tenemos de suelo, porque somos islas, somos un territorio además frágil desde el punto de vista medioambiental, y eso hace que evidentemente el suelo pues tenga unos costes superiores a otros territorios. Pero aún así no contemplamos en las medidas que vamos a implantar la construcción en suelo rústico. Sí contemplamos otras medidas para tratar de utilizar más suelo para desatascar de alguna manera la construcción de vivienda pública o vivienda protegida. ¿Cómo? Pues en los suelos urbanizables que llevan atascados años en el urbanismo municipal, buscar la manera de actuar directamente en esos suelos urbanizables, suelos que están planificados, también el uso de suelos o sistemas generales, dotaciones, que no se han construido en 20 años, pero que están pintadas en el planeamiento, buscar la manera también de construir ahí. Es decir, estamos planteando a través de un decreto ley de medida urgente en materia de vivienda una serie de baterías de propuestas que en ningún caso recogen la posibilidad del suelo rústico, porque entre otras cuestiones no tiene cabida construir vivienda protegida o vivienda pública de manera aislada. Tienes que estar conectada al propio suelo urbano, es decir, tener continuidad en el suelo urbano para que tenga los servicios propios, porque si no, evidentemente, no solamente sería construir una vivienda, tendrías que construir absolutamente todos los servicios para esas viviendas, algo que no se nota, que no es eficaz. Lo de la isla de La Palma es una excepcionalidad porque ciudadanos, muchos vecinos y vecinas, con la erupción del volcán perdieron absolutamente todo. Y es verdad que es limitada también la isla, que está afectada por una erupción y que hace que tengamos que buscar soluciones, insisto, excepcionales, que no tienen cabida en el resto de las islas. Si lo tienen tan claro, ¿por qué desliza esta opción Antonio Ortega, el director del Instituto Canario de la Vivienda? Lo he hablado en muchas ocasiones con el director del instituto, he escuchado sus declaraciones. Es verdad que le hacen una pregunta en torno a si esta opción es viable en otras islas y dice que lo van a estudiar o que lo pueden estudiar. Yo creo que fue prudente, pero a veces cuando eres prudente, incluso cuando eres prudente, pues se puede deslizar una idea que no es la que él quería, ni la que quiere el gobierno, ni la que quiere, ni la que plantea el decreto ley, que además estamos a pocas semanas de conocerlo, con lo cual todas las dudas que podamos tener en torno a esto las vamos a dejar absolutamente transparentadas. Zanjado este asunto, sí me gustaría preguntarle también por esas iniciativas que van a poner en marcha. Se habla mucho de desarrollar esos suelos urbanizables, esos suelos donde todavía cabe la posibilidad de construir vivienda pública, pero también es verdad que construir vivienda pública supone unos plazos de licitaciones, se alargan el tiempo y el problema es urgente. Sí. A nivel de soluciones a corto plazo, ¿qué plantea el gobierno? Efectivamente, no solo es construir vivienda pública, tiene una media aproximadamente de 3 años la duración, con lo cual entre que lanzas el expediente, redactas el proyecto y lo ejecutas, pues pasa bastante tiempo y efectivamente ya llegamos tarde, es decir, la demanda de vivienda es muy superior a la oferta que existe, tanto en el sector de la vivienda pública o protegida como en el sector de la vivienda libre. Por lo tanto, lo que planteamos es una serie de iniciativas para tratar de dar respuesta también al corto plazo, y ahí tiene mucho que ver las más de 12.000 viviendas inacabadas
que desde la crisis del 2008 están en muchas islas como estructuras abandonadas, estructuras vandalizadas en algunos casos. Eso que son promociones privadas, la mayoría de los casos, ¿cómo se puede actuar sobre ellas? La gran mayoría de esas propiedades son de grandes tenedores, están en manos del Sareb o de grandes fondos y la idea es tratar de tener una relación directa con ellos para adquirir esas propiedades, esos activos, finalizarlos, llave en mano, y ponerlos a disposición de la demanda, tanto en alquiler social como en alquiler asequible. Creo que esa es una vía probablemente la más rápida, no es la única. También queremos actuar incentivando todas esas viviendas que hoy están cerradas y que no están en el mercado de alquiler, y que entendemos que hay una enorme posibilidad de ponerlas en el mercado de alquiler por muchos motivos. Primero, porque le generamos una mayor oferta, pero también porque vamos a generar un ingreso extra a muchas familias. Para eso tenemos que dar seguridad. Y ahí ya en Canarias existió una bolsa de vivienda vacía de Canarias, que dejó de existir aproximadamente en el año 2012, y que efectivamente lo que generaba era una garantía a los propietarios de que iban a cobrar una renta justa y a los inquilinos que iban a tener un alquiler también justo, que no iban a tener ningún abuso, y que esa vivienda iba a terminar en manos del propietario, como es normal, cuando terminara el contrato, de manera adecuada, es decir, no en situación como la habían entregado. Esa garantía la estamos trabajando para también poner en marcha esa bolsa de vivienda vacía, que lo que va a provocar es, desde luego, tratar de emerger muchas viviendas que hoy están cerradas. ¿Cómo esperan convencer a esos fondos de inversión privados? La única manera es, evidentemente, poniendo recursos. Es verdad que no es lo mismo comprar un activo que tratar de comprar una bolsa de activos. Eso nos va a dar la posibilidad de tener la capacidad de negociar, y vamos a intentar, evidentemente, negociar en base a los criterios que defiendan el interés general. No vamos a comprarlas más caras que construirlas nosotros. Eso no tendría ningún sentido. Vamos a intentar que sea un acuerdo justo y que, sobre todo, pongamos el interés general. Una de las cuestiones que va a poner el decreto ley encima de la mesa es, primero que nada, declarar la emergencia habitacional, y lo segundo es buscar fórmulas para que este tipo de operaciones sean lo más sencillas posible, es decir, que estén rehabilitadas las licencias, es decir, no nos vale cualquier edificio inacabado. Hay edificios inacabados que están fuera de ordenación, es decir, que no tienen cobertura en el planeamiento. Esos no entran en ningún caso en lo que nosotros estamos hablando. Lo que entran son aquellos que tenían licencia, que se empezó a construir y por razones financieras, económicas o de otro índole, se quedaron a medias. No se va a utilizar para legalizar actuaciones ilegales. Exacto. Es decir, lo que se va a utilizar es para acabar aquello que tenía estaba en el planeamiento, tenía su licencia y no se acabó. Y ahora es la manera de acabarlo en base a la licencia que tenía otorgada, para ponerlo lo antes posible al servicio de la enorme demanda de vivienda que hay. La Ley de Vivienda Nacional, que por cierto votó en contra Coalición Canaria, tiene una figura que es la de declarar las zonas tensionadas en aquellos municipios donde se produzca realmente este problema grave de emergencia habitacional. ¿Se plantea la posibilidad de impulsar esta figura? ¿Por qué no se recurre más a ella? Bueno, una de las cuestiones importantes, votamos en contra en gran medida de esa ley porque invadía competencias de ámbito autonómico a nuestro modo de ver, y de hecho está en el Constitucional, no por nosotros, pero sí por otras comunidades autónomas, por esa misma razón, porque entendíamos en aquel entonces y entendemos ahora que invadía competencias de la comunidad autónoma. Dicho esto, las zonas tensionadas tienen que ser los ayuntamientos, los municipios, los que le pidan al Gobierno de Canarias declarar la zona tensionada. ¿Cuántos se lo han pedido hasta Ninguno. ahora? A día de hoy, ninguno. Ni siquiera el Ayuntamiento de La Orotava, que lo llevó a un pleno. No, lo que ha hecho el Ayuntamiento de La Orotava es estudiar la posibilidad de pedirnos, lo que es un acuerdo plenario, la posibilidad de armar el expediente para pedirnos esa zona tensionada, pero no nos ha llegado todavía ningún expediente para nosotros decir sí o no. Evidentemente, si está bien argumentado, si está fundamentado, nosotros entendemos que no vamos a parar absolutamente nada. Lo he dicho en muchas ocasiones, todos los instrumentos que estén a nuestra mano para impulsar las políticas de vivienda, para nosotros van a ser importantes, porque hemos dicho con absoluta claridad que la prioridad de esta Consejería y del Gobierno es precisamente las políticas de vivienda. ¿Le parece una figura que puede ser efectiva? Puede ser efectiva en muchas ocasiones, pero también lo digo con claridad. La experiencia, la única que hay en todo el Estado, de limitación de precios, que fue en Barcelona, en la ciudad, en el municipio de Barcelona, no dio los resultados que esperaban. Es más, los alquileres más bajos, los más económicos, subieron
un año después de la aplicación del tope de precios, y los alquileres más caros fueron los que bajaron, que son los que son prácticamente inaccesibles para la gran mayoría de la población, con lo cual hay que valorarlo, pero también estudiarlo para que no sea al final contraproducente con lo que queremos, que es que los alquileres, el precio medio del alquiler, tenga una bajada importante y que los ciudadanos que tienen hoy pues un salario medio de 1.500 euros mensuales puedan acceder a una vivienda sin dejarse la mitad de su sueldo precisamente en el alquiler de la vivienda. Otro de los factores que está empujando el alza de los precios habitacionales es la vivienda vacacional. ¿Qué plantea el Gobierno para intentar frenar este alza de la oferta de alquiler vacacional que estamos sufriendo en Canarias? No hay duda alguna de que el alquiler vacacional influye en el precio de la vivienda, en el alquiler de la vivienda, eso no tiene duda absolutamente nadie. Es verdad que es un asunto tremendamente complejo, que tiene muchas aristas, que el alquiler vacacional nace inicialmente como una democratización incluso del sector turístico, es decir, clases medias que tenían una segunda propiedad, pues lo ponían en este tipo de modalidad de alquiler y desde luego le generaba un ingreso más, algo que sonaba bien, pero es cierto que esto ha ido cada vez transformándose en otra cosa, en muchos casos. Es decir, vemos edificios completos construidos nuevos que se dedican al alquiler vacacional. Y eso, oye, pues no tiene la pinta o no da la sensación que sea lo mismo que como se inició precisamente el alquiler vacacional. Creo que lo que cabe es regular. Y regular el alquiler vacacional es algo de valientes, lo digo con total claridad. Anteriores responsables no lo hicieron porque es un asunto, insisto, con muchas aristas, con mucha complejidad. Pero hay que regularlo y hay que regularlo teniendo muchas cuestiones sobre la mesa. Una de ellas es tratar de que no todo vale para el alquiler vacacional, de que hay que tener unos parámetros como tienen los hoteles o como tienen los apartamentos para alquiler vacacional, y lo que no cabe como alquiler vacacional debe volver al mercado del alquiler normal, al de larga duración, temporada. Y creo que esa es la clave de uno de los elementos. Es verdad que es una competencia que corresponde en este caso al área de turismo. Jessica León ya lo ha anunciado, lo primero que ha planteado es un trabajo de participación ciudadana, que participe todo el mundo y que dé sus ideas y sus propuestas, y a partir de ahí empezar a trabajar un documento en el que Vivienda y esta consejería también participará. Es importante, bueno, ya se ha adelantado una pregunta que era cómo van a gestionar esto con la Consejería de Turismo, que al final es quien tiene la competencia directa, pero hay un fenómeno que ocurre, yo supongo que a usted le habrá pasado. Yo me encuentro con personas que tienen alguna propiedad, pequeños propietarios, y dicen, voy a intentar ponerla en alquiler vacacional, porque la sensación que perciben es que van a tener un beneficio mucho mayor que si la ponen en el alquiler tradicional, el alquiler de larga duración. ¿Cómo se puede motivar, para ir un poquito más a lo concreto, ¿no? ¿Cómo se podría motivar para que cualquier persona que tenga una propiedad y que entre dentro de esos criterios que podría permitirles ponerla en el alquiler vacacional, prefieran el alquiler de larga duración? Varios conceptos. Lo primero, efectivamente, hay una sensación generalizada de que el alquiler vacacional te genera más ingresos que el alquiler tradicional. Eso es indiscutible. Pero también, a pesar de eso, mucha gente prefería el alquiler de larga temporada porque era mucho más cómodo. Es decir, porque al final te garantizabas, no tenías que estar haciendo una gestión permanente de tu activo, ¿no? De tu vivienda. En este caso, ¿qué ha pasado? Bueno, yo creo que hay una serie de decisiones políticas o de planteamientos políticos que hacen que mucha gente que tenía el alquiler de larga temporada le cogiera miedo. Es decir, que le cogiera miedo a cómo me van a dejar mi vivienda, a si me dejan de pagar el alquiler, qué puedo hacer, a mucha inseguridad jurídica. Y creo que eso es precisamente lo que queremos dar respuesta con la bolsa de vivienda vacía. Es decir, tratar de ser, por un lado, avalistas de esos alquileres, es decir, que haya una garantía de cobro por parte del propietario, pero que también haya pues, determinadas garantías que sean para las dos partes, entre otras también seguridad jurídica a la hora de, oye, si dejan de pagar o si me estropean mi vivienda, ¿cómo puedo actuar? Eso es lo que vamos a hacer. Esto ya existió, funcionó relativamente bien. Es verdad que todo lo que se ha hecho posteriori no ha funcionado y creo que ahora hay que darle una oportunidad a volver a lo que funcionó, evidentemente con todas las novedades que se puedan incorporar. Hay otras comunidades que también lo están haciendo, lo está haciendo también una organización no gubernamental o asociación que es Provivienda. En definitiva, creo que es una alternativa que vamos a imprimir y que vamos a tratar de darle potencia.
Para cerrar un poco este bloque de acceso a la vivienda del que podríamos estar hablando horas y horas, quería preguntarle en concreto por el caso de esas más de 300 personas del barrio de Santa Cruz de Tenerife de Añaza. Viven bajo la amenaza de un posible desahucio por parte de una empresa pública, Visocan. Es verdad que este asunto incluso se ha llevado al Parlamento de Canarias. Ustedes han hablado de que van a estudiar caso por caso porque la casuística es diferente en estas familias, pero también es verdad que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife les ha enviado diferentes escritos y les insisten que por favor no desahucien a personas vulnerables. Yo quiero empezar por ahí. ¿Va Visocan a desahuciar a personas vulnerables en Añaza? Nunca. Es decir, no lo ha hecho nunca ni lo va a hacer. Eso es lo primero. La casuística es muy diversa. Hay que recordar cómo surge toda esta problemática, y es un edificio que era de un banco que tenía muchos alquileres, contratos de alquiler que estaban en el aire, algunos con amenaza de desahucio, y que el Gobierno de Canarias, siendo Fernando Clavijo presidente en la primera vez que lo fue, en ese año entre el 2015 y el 2019, a final de esa legislatura, compra el edificio a través de la empresa pública Visocan. Compra el edificio y pasa, la gran mayoría de los que estaban habitando esas viviendas firman unos contratos con Visocan, es decir, firman unos nuevos contratos con Visocan, con unas condiciones, etcétera, y la gran mayoría lo firmaron, pagan su renta y están de manera absolutamente regular. Es decir, eso lo quiero dejar claro, porque parece que los 300 están en esa situación, y no es cierto, sino que la gran mayoría están en una situación regular. Es verdad que luego hay varias casuísticas. Una, algunos vecinos se negaron a firmar el nuevo contrato con Visocan. Se quedaron en una situación irregular. Es decir, reunían las condiciones porque venían del anterior contrato, pero no se ha regularizado. No son ocupas, con K, pero desde luego tienen una situación irregular. Luego, también los hubo que se incorporaron a posteriori, es decir, las viviendas estaban vacías y las ocuparon, con K. Y evidentemente esos tienen otra situación, en la que nosotros lo primero que hemos planteado es, oye, si reúnen las condiciones para poder acceder a una vivienda, pues les regularizamos. Y eso es lo que hemos planteado de hacer caso por caso, porque evidentemente no todos reúnen las condiciones. Es decir, cada uno tendrá unas condiciones diferentes, y si todos reúnen las condiciones, evidentemente también se les regularizará. Y ahí es donde hemos tenido dificultades. Hemos ido citando uno a uno, no han respondido en algunos casos, pero lo que no va a pasar nunca es que una persona declarada vulnerable sea desahuciada. Y eso lo digo con total claridad. Y cuando me preguntan, pero es que han iniciado un procedimiento para desahuciar. Que ya les han ido llegando y que evidentemente generan incertidumbre. Nosotros no sabemos que es una persona vulnerable hasta que el juez lo declara. Entonces, en el procedimiento, si nosotros decimos, oye, la vivienda está ocupada por X, porque no sabemos quién es, no conocemos la ficha, porque precisamente está irregular, y se inicia el procedimiento, esa persona demuestra su situación de vulnerabilidad, el juez lo declara, y evidentemente esa persona no va a ser desahuciada, no va a ser lanzada en ningún caso. Y lo digo con total claridad. Lo que sí es cierto es que lo que no podemos permitir nosotros es que haya viviendas ocupadas por personas que no tienen esa condición de vulnerabilidad y haya otras personas vulnerables sin vivienda. ¿Y no hay registros también municipales de los servicios sociales y también de la comunidad autónoma que puedan demostrar, sin tener que esperar a que sea un juez quien diga que esas personas son vulnerables? Bueno, en algunos casos ha funcionado así también. Es decir, la información cruzada, probablemente la coordinación entre el Ayuntamiento y Visocan se puede mejorar, y en eso creo que hemos tenido a lo largo de las últimas ¿Ya le han contestado al alcalde Bermúdez? Hemos tenido varias reuniones y como saben, José Manuel Bermúdez, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, es compañero mío en el Parlamento, es decir, he estado en muchas ocasiones con él y he hablado en muchas ocasiones con él. Pero es verdad que a lo mejor se puede mejorar la comunicación, y eso seguro que eso es mucho más fácil que todo lo demás. Todos los problemas de vivienda que hemos planteado tienen unas dificultades mucho mayores que mejorar la comunicación entre el Ayuntamiento y el Gobierno, o entre el Ayuntamiento y la empresa pública Visocan. Vamos a cerrar este bloque de vivienda, como le decía, para hablar de algunas grandes obras que impulsa el Gobierno de Canarias, algunas que también han generado, pues cierta polémica, incluso críticas a la figura del consejero, de usted, de Pablo Rodríguez, y le hablo en concreto de los túneles de Faneque, porque ahí desde el foro del Roque Aldeano se han planteado bastantes cuestiones, se habla de ocultismo, se habla de retrasos en la obra, todo eso fue ya hace algunas semanas. A mí, ahora que estamos a finales del mes de enero, me gustaría saber en qué situación se encuentra esta obra. ¿Cuándo prevén ustedes que se acabe trasvasando la competencia al Cabildo Insular de Gran Canaria para que se puedan abrir ya por fin estos túneles? Se van a abrir los túneles de Faneque en los primeros 10 días del mes de febrero. Es decir, estamos a nada de que se abran los túneles de Faneque. Aquí no ha habido ocultismo. Yo nunca he planteado fechas que generen falsas expectativas. He dicho,
la voluntad de esta consejería es la máxima para abrir cuanto antes estos túneles. Son otros, el consejero anterior, el gobierno anterior, de otros determinados responsables públicos, los que han dicho fechas distintas durante los últimos años, incumpliéndolas todas. Y en eso yo no iba a caer. Es decir, yo prefiero pecar de prudente a la hora a que lanzar fechas que luego después no se pueden llegar, porque las obras, y eso lo sabe prácticamente todo el mundo, tienen muchas dificultades y aunque uno tiene la intención de llegar hasta el final del camino lo antes posible, se encuentra por el camino muchas cosas. En esa obra concretamente, en la de la aldea, en la segunda fase se encontró un yacimiento que no estaba previsto en el propio plan, en el propio proyecto, y cuando se encuentra el yacimiento tienes que actuar con toda la rigurosidad que conlleva, y eso hace que retrase la ejecución de la misma. Esta obra la conozco bien, la adjudiqué en mi anterior etapa como consejero de Obras Públicas, la segunda fase de la carretera de la aldea, una obra de 150 millones de euros, unas cantidades muy importantes, de las más importantes de toda Canarias en obra pública. Tiene 2 viaductos, 9 túneles, es una obra de enorme complejidad. Y es verdad que en aquel entonces, cuando sacamos a licitación la obra, preveíamos ya la apertura provisional de esos túneles de Faneque por una cuestión de seguridad. Es decir, estamos enormemente comprometidos y lo que va a pasar, insisto, en los primeros 10 días de febrero es que los vamos a abrir junto con el Cabildo Insular de Gran Canaria y que se va a poner a disposición para salvar en el peor momento probablemente, en esta parte del invierno que queda, pues salvar una zona que es verdad que es tremendamente peligrosa. Bueno, una zona peligrosa, la verdad que es una obra de emergencia también para poder ayudar a todos los vecinos y vecinas de esta zona para ese invierno que todavía yo creo que no ha llegado y es que esperemos que en cualquier caso probablemente vengan los meses de febrero, marzo, abril y ojalá que esté ya en funcionamiento este tramo de la carretera de la aldea. En Tenerife hay un problema, también en Gran Canaria, pero en Tenerife hay un problema con el tráfico importante, con atascos en algunas vías, sobre todo en la TF5 y en la TF1 en diferentes tramos. Hay varias obras que tiene en marcha el Gobierno de Canarias, que son obras muy importantes también, desde el túnel de Erjos, el cierre del anillo insular, el enlace de las Chafiras, el tramo Fanyamé y Playa de las Américas o la próxima circunvalación de la laguna. Yo no le voy a preguntar ya por cada obra concreta o por fechas, porque al final yo creo que esto nos lleva a perdernos en algunos datos que después no sirven para mucho, pero sí le quiero preguntar por el concepto que hay detrás de todo este trabajo, por la planificación que hay detrás. ¿Más carreteras van a solucionar el problema del tráfico en Tenerife? Bueno, efectivamente, por hacer un apunte, hoy hay adjudicado en la isla de Tenerife cerca de 400 millones de euros en obra pública, en carreteras. La más importante, el cierre del anillo, el túnel de Erjos, que es de las obras públicas más importantes de España en cuantía económica, 250 millones de euros. Pero como esa, las que has mencionado, Fanyamé Las Américas, 100 millones de euros, o los cerca de 30 millones de euros del enlace de las Chafiras Oroteanda. Es decir, con lo cual hay una cantidad importante de dinero actualmente ejecutándose. A eso habrá que añadir alguna cosa más. Yo ya he dicho cuáles son las prioridades de la consejería, además lo hemos acordado con el Cabildo Insular, que es la ampliación de la plataforma la TF1, es decir, un tercer carril en la TF1, lo vamos a hacer por tramos. Durante este año vamos a licitar uno de esos tramos y ampliar la TF5 o buscar soluciones a la TF5, porque hoy es uno de los principales problemas de Canarias, de Tenerife y de Canarias, sin duda en congestión. ¿Eso va a resolver todos los problemas de movilidad? No. Y lo digo con absoluta claridad. Y lo he dicho además, incluso con algún bofetón, lo he dicho en algún sitio. Es decir, las carreteras no resuelven los problemas de movilidad. Las carreteras son necesarias porque evidentemente hay infraestructuras que se han quedado obsoletas y hay que mejorarlas y modernizarlas y darle mayor capacidad. Pero la forma en la que, si resolvemos todas estas carreteras, imagínense que además tienen una duración de ejecución de unos años, pero imagínense que las hacemos en un año, algo que es absolutamente imposible. Las hacemos en un año y seguimos moviéndonos como nos movemos a día de hoy y con el ritmo que nos movemos, estaríamos igualmente colapsados. Esa es la realidad. ¿Y entonces? Bueno, entonces hay que plantearse políticas de movilidad, mayor uso del transporte público, carriles exclusivos de bus-bao, uso de vehículo compartido, transporte a la demanda. Hay que buscar un pool de propuestas, de propuestas muy valientes que mejoren la forma en la que nos movemos. Y ahí creo que es clave y determinante, por ejemplo, el plan de movilidad que ha aprobado, o que está tramitando, mejor dicho, la isla de Tenerife. Creo que eso, hoy he conocido datos y es verdad que tiene
un buen diagnóstico, y además no es exclusivamente del gobierno actual, sino que nació incluso con el gobierno anterior del Cabildo, con lo cual es un diagnóstico compartido y creo que tiene una serie de acciones en las que podemos actuar. Por ejemplo, un dato que es absolutamente llamativo, al menos para mí, el 75% de los movimientos en vehículo privado en Tenerife son para distancias de menos de 10 kilómetros. Es absolutamente, llamativo. Pero es que también un porcentaje altísimo de esos movimientos son interurbanos, es decir, son dentro del municipio, aunque utilicen las grandes vías. Es decir, y eso lo hemos visto históricamente en el municipio de La Laguna, pero también en Santa Cruz, utilizar la TF5 para algún movimiento entre municipios. Todo esto nos debe hacer ver que tenemos que mover y cambiar el paradigma, incluso los hábitos de movilidad. Eso es educación también. También es educación, sin duda alguna, sin duda alguna. Y creo que en eso ha faltado mucho. Por eso es importante el anuncio que hice hace muy poco de la primera ley de movilidad sostenible de Canarias, que precisamente lo que plantea es entrar en todos los ámbitos, también en el educativo. Pero también buscar la manera de alinear a los ayuntamientos los planes de movilidad urbana y sostenible, porque a día de hoy hay ayuntamientos con planes de movilidad urbana y sostenible, hay otros que no lo tienen, hay unos que los tienen con una filosofía, otros que la tienen con la filosofía contraria. Entonces creo que es innecesario homogeneizar de alguna manera la movilidad en Canarias, porque lo que está claro es que al ritmo que vamos, que además con una población que no ha parado de crecer, sobre todo en las dos islas capitalinas, que además eso es desigual porque no pasan las Islas Verdes, sino pasan más bien en las islas de la provincia, en este caso oriental, y en la isla de Tenerife, pero una población que no para de crecer, con un ratio de vehículo habitante de los más importantes del Estado. En definitiva, tenemos que plantearnos, dice, oye, carreteras, sí, mejorar las carreteras, y además el que les habla es el consejero de Obras Públicas, con lo cual las carreteras las vamos a hacer, tenemos 1.472 millones de euros del convenio de carreteras para hacer carreteras, pero necesitamos actuar, y además que no sea simplemente propaganda, sino que sea una actuación de verdad en políticas de movilidad, universidades. Es decir, pongo un ejemplo, yo estudié en la Universidad de Las Palmas, cuando yo iba a la Universidad de Las Palmas íbamos en vehículo compartido, 5 personas, y porque no cabía alguno más, por eso también lo metíamos. Hoy vas a la universidad, al acceso a la universidad, y la gran mayoría que va en vehículo privado va solo. Sí, eso lo puede comprobar cualquiera que vaya. Y eso es cultura, educación. Sí, y eso a es la apostar, universidad y a los puestos de trabajo. Y eso es apostar por vehículos compartidos, hay aplicaciones, hay miles de fórmulas, y también por carriles buscados. Es que ahí quería llegar, Pablo, déjeme hacerle la pregunta, porque mucha gente se plantea, fíjense, 400 millones invertidos en carreteras, ¿por qué no a la vez, se ha planificado a la vez la posibilidad de desarrollar el transporte público, aunque sea para largas distancias, como podría ser un carril buscado? La pregunta que se hace mucha gente, oye, ¿por qué vamos a hacer un tercer carril de la autopista del sur y no aprovechamos ya para que haya un carril específico para transporte público? Bueno, tanto en el proyecto de la TF5 como en el proyecto de la TF1 se está planteando la instalación de carriles buscados con sistemas ITS, sistemas tecnológicos inteligentes, con inteligencia artificial, incluso para en las horas puntas que sean carriles buscados. Es decir, porque creo que es fundamental, que es apostar por el transporte público, pero también por los vehículos de alta ocupación, que es justo lo que estábamos hablando. Es decir, vehículos que vayan más de 3 personas, porque a veces el término puede llevar a confusión. El transporte público, con esto del bono residente canario en el año 2018, que incrementó en casi un 20% el número de usuarios, y luego con las bonificaciones de hasta el 100%, la gratuidad del transporte público, se ha incrementado al final un 40% el número de usuarios, algo que es extraordinario. Pero es verdad que no ha sido acorde a dos cosas. Uno, en la flota de la guagua, porque es evidente que no puedes comprar guagua como si fuese zapatos. Es decir, es cierto que por lo menos las dos grandes compañías, TISA y Global, ya tienen una compra programada para este año, es decir, que llegarán nuevas guaguas, y eso va de alguna manera a dar respuesta al incremento tan importante de la demanda. Y luego, por otro lado, utilizar carriles exclusivos. ¿Por qué lo de los carriles exclusivos? Porque de nada vale. Si, oye, voy gratis en la guagua con mi bono residente, la guagua es cómoda, pero estoy en cola igual que el resto de los ciudadanos. Necesitamos priorizar que el que va en la guagua pues tenga puntualidad, horarios perfectos, porque yo estoy convencido que si eso pasa, volvemos a hacer otro incremento de transporte. ¿Habrá público. Carriles, por tanto, buscados específicos para transporte público y otro tipo de transportes en esas ampliaciones de la TF5 y de la TF1? Están planificadas de esa manera, igual que en la Gran Canaria 1. Igual que en la Gran Canaria 1. Igual que en la Gran Canaria. Son hoy en día las 3 vías más congestionadas de Canarias, y en los 3 tenemos proyectos. En los proyectos de construcción se plantea
la posibilidad y la necesidad, no solo la posibilidad, la necesidad de la instalación de este tipo de carriles, que tampoco es exclusivo de Canarias, que los vemos en Madrid, que los vemos en Andalucía. ¿Y hay espacio para que quepan trenes? Bueno, evidentemente no van por esas vías, no van por esas vías. Los trenes siempre me han generado cierta controversia y no se lo voy a negar, esto es una opinión casi personal. Que los trenes en toda Europa, la red europea de trenes, que además está bien programada, bien planificada, es mucho más limpia que los vehículos, es mucho más limpia desde el punto de vista de la sostenibilidad, de la emisión de CO2. Nadie duda de eso, ¿no? Es decir, los trenes son eléctricos, de hecho hay trenes de hidrógeno ya, es decir, es una apuesta por la sostenibilidad y además también una apuesta estructurante, es decir, al fin de una manera u otra estructura las islas. Pero después el territorio. Pero tiene dos elementos. Uno es el territorio, que es otro consumo más del territorio. Es verdad que en el caso de Gran Canaria, que lo conozco un poco más, tiene un 80% soterrado, que hace que el territorio tenga menor afección, que no significa que medioambientalmente no la tenga, que la tiene obviamente como todo. Y por otro lado, el coste. Estamos hablando de 1.600, 3.000, 4.000 millones de euros de inversión. El convenio de carreteras, que tiene una durabilidad de 8 años, es de 1.472 millones. Imagínense la dimensión, tienen que implicarse Europa, el gobierno de España, el gobierno de Canarias, los cabildos, tiene que implicarse todo el mundo para poder asumir esa financiación. Y luego tiene otro elemento que también es indudable y es el tiempo. ¿En cuánto tiempo vamos a ver los trenes? Porque llevamos hablando 20 años, 2 décadas hablando de trenes. Hay proyectos de estaciones, hay proyectos de líneas en todos lados, pero llevamos muchos años viéndolo. O se le da un impulso real ahora, o realmente lo vamos a ver dentro de demasiado tiempo. Y lo que yo planteo es, ¿y mientras tanto qué? Porque mientras tanto no puede ser que la gente siga en la cola. Entonces ahí mi apuesta, a pesar de los trenes, es los carriles bupados. Porque creo, honestamente, que primero que va a ser mucho más rápido, que es a corto plazo, que puede implementarse de manera prácticamente inmediata y sobre todo, ampliando la plataforma, por supuesto, pero que sobre todo eso nos va a implicar una apuesta por el transporte público. Y además, si después llega el tren, la gente va a tener mayor conciencia. Porque al final que el cambio de un transporte público a otro es mucho más rápido. Del vehículo privado a un transporte público está demostrado que es mucho más difícil, mucho más lento. Si se hace bien toda esta planificación del transporte público, no hace falta los trenes. Bueno, pero ahí entonces tendremos que hacer una apuesta, y lo digo con claridad, porque cada vez tengamos vehículos también de transporte público más sostenibles. Porque no podemos seguir... la normativa europea va en esa línea también. Sí. O sea, va a ser difícil ir en la línea contraria. Pero tengo la sensación que las normativas europeas siempre se prorrogan y van prorrogándose. Y creo que, de alguna manera, nosotros, independientemente de la normativa europea, tenemos que hacer una apuesta. Tenemos fondos europeos. La Dirección General de Transporte maneja casi 60 millones de euros de fondos europeos. No todo para esto, pero sí hubo una parte para la renovación de la flota en base precisamente a criterios de sostenibilidad, y creo que debe ser la apuesta. Ya hay. Es verdad que la dificultad no es en el transporte urbano, sino en el interurbano. Urbano hay guaguas eléctricas, en el interurbano todavía no, porque son distancias mucho más largas, además aquí, y además la orografía canaria que tiene mucho subida y bajada. Pablo Rodríguez, me va a permitir que le pida que se quite el traje de consejero del Gobierno de Canarias y se ponga el traje de secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria para esta última parte de la entrevista, porque quiero preguntarle por algunas cuestiones que han sido actualidad. Quiero empezar preguntándole en general, porque lo cierto es que si se analizan los resultados electorales, sobre todo a nivel local en las últimas elecciones, vemos como Coalición Canaria ha perdido representatividad en algunas importantes instituciones, han perdido algo más de 5.000 votos en el Cabildo de Gran Canaria, casi 5.000 en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero sobre todo a partir de las elecciones se han producido crisis, por ejemplo, en Telde, que han llevado a la constitución de una gestora, o la dimisión de algunos importantes militantes en el municipio de Arucas. ¿Está en crisis Coalición Canaria en Gran Canaria? No está en crisis, y un matiz con los resultados. La comparación no puede ser con los 2019 porque fuimos con Unidos por Gran Canaria. Cierto. Y fuimos en coalición electoral. Unidos por Gran Canaria en estas elecciones, que fue sola, sacó 17.000 votos en Gran Canaria. Y nosotros solamente perdimos, en base a la suma, 5.000 votos. Mejoramos notablemente el resultado mejor de los últimos 15 años en solitario. Con lo cual, con toda la autocrítica que nosotros nos hacemos, porque somos así,
creo que el resultado fue bastante óptimo para la situación en la que estábamos y sobre todo por haber ido solos. Es decir, fuimos solos, insisto, después de mucho tiempo porque siempre habíamos ido. Pero hay una pérdida quizás de representatividad, sí, porque Coalición Canaria pierde fuerza. Es verdad que porque antes fueron con Unidos por Gran Canaria. Sí, pero en cargos públicos de Coalición Canaria ahora tenemos más que hace 4 años, porque antes teníamos cargos de Unidos y de Coalición Canaria. Y luego, en Las Palmas de Gran Canaria, esto es un dato muy de micropolítica casi, la capital, la ciudad más poblada del archipiélago, Coalición Canaria desde el año 99, y son muchos años, desde el año 99 no tenía representación acudiendo en solitario a las elecciones. Y lo logramos. Oye, que teníamos mejores expectativas, sin duda alguna. Que estoy contento y satisfecho, o estamos contentos y satisfechos con el resultado, no. Nos quedamos a 200 votos de lograr un segundo diputado por la isla, que hubiese sido a lo mejor otro escenario, imagínense, sí. No hubiese hecho falta algunos pactos y desde luego hubiese puesto otra cara más feliz el día de las elecciones de la que yo tenía. Dicho esto, no estamos en crisis. Lo que es verdad es que ha habido situaciones muy complejas que nos ha llevado a tomar decisiones difíciles pero necesarias. La de Telde ha sido una decisión tremendamente difícil. ¿Por qué? ¿Por qué han dado la espalda a Héctor Suárez en Telde? Bueno, ha sido difícil primero porque yo soy de Telde y soy miembro del comité local de Telde antes que Héctor Suárez. Segundo, porque hay una condición de relación personal entre Héctor y yo. Es decir, yo conozco a Héctor desde que tengo 4 años. Es decir, ha sido amigo mío desde la infancia. Hemos tenido mucha relación histórica y es verdad que yo soy el que lo anima a venir a Coalición Canaria y a ser candidato a las elecciones. Pero también es cierto que en los últimos meses hay ciertas derivas que no podíamos seguir admitiendo. Y últimos meses o últimos años, en donde se toman decisiones más pensando en el interés propio que en el interés general. Por ejemplo. Y eso, bueno, pues por ejemplo, cuando es alcalde y nombra a su esposa, la nombra jefa de gabinete, acaba destituyendo para poder mantener el pacto. En contra de la organización, sin contar con la organización, luego toma decisiones en base a apartar a una parte de la militancia de Telde de todas las decisiones, incluso dejando de convocar a algunas personas en los órganos. Hay otra serie de decisiones, la última evidentemente las que tienen que ver con lo que sucede en el pacto que firma en este mandato, ¿no? en donde se toman decisiones sin contar con la organización. Es decir, la organización en Telde estaba en una situación complicada, a la cual se le estaba dando ciertas prórrogas o ciertos pases precisamente porque no queríamos interferir en la gobernabilidad del municipio, porque en todo este tiempo Héctor ha estado gobernando, Héctor y los compañeros de Coalición Canaria, y para no interferir no se tomaba decisiones. Desde el momento en el que él sale del gobierno, entiendo que es el momento adecuado para tomar decisiones que probablemente llegan tarde, pero que eran necesarias tomar. Iba a decir, a lo mejor no hubiera sido mejor poner la venda antes de la herida en la candidatura a las elecciones locales. Una vez pasada la situación, probablemente coincido que hubiese sido mejor. Pero ya tenían ustedes esos diagnósticos. Sí, no. Gloria Cabrera habían pasado muchísimas cosas. La propia lista electoral es una lista electoral que excluye a una gran parte de la organización. La situación con Juan Martel, el concejal del CCD, que lo excluye de la negociación y le deja sin áreas. Y además tengo... no diciendo toda la verdad en todo el proceso. En definitiva, es una situación de la cual queremos pasar página. Hemos resuelto con una gestora, la gestora está funcionando excelente, hemos incorporado muchísima militancia que se había aburrido y ahora toca pues seguir construyendo. Es importante. ¿Hay ahora más militantes o menos en Telde? Lo digo porque Héctor Suárez lo que ha dicho es que han perdido muchos militantes. Hay dos conceptos en Coalición Canaria, uno es el militante y otro es el simpatizante o afiliado. El afiliado y el simpatizante no paga cuota, y ahí teníamos una lista infinita, y el militante paga la cuota, está sus obligaciones y sus derechos, es decir, ahora hay más militantes que antes. Decía o ha deslizado Héctor Suárez la posibilidad de que todo esto sea una estrategia pactada para finalmente llegar a un acuerdo con Juan Antonio Peña, con el actual alcalde, y con Ciuca, y convergir juntos a las próximas elecciones. Un poco lo que se está buscando también en otros municipios, no sé si copiando o no el modelo de Nueva Canarias, pero una idea que es la de potenciar el municipalismo con fuerzas locales. ¿Existía esa estrategia? ¿Esto estaba todo pensado para acabar con Héctor Suárez y acabar pactando con Ciuca, que es algo que ustedes mismos han reconocido en lo que están trabajando en ello? Antes de las elecciones no se me pasaba por la cabeza en ningún caso
pactar con Ciuca o ir con Ciuca en unas elecciones o ir en coalición. De hecho, le digo con honestidad que hemos tenido hasta la oportunidad, digo años atrás, hemos tenido la oportunidad de llegar a ese acuerdo, preacuerdo electoral para ir juntos en las elecciones. Y nunca lo hemos ejecutado, nunca nos hemos sentado ni siquiera a debatirlo. Evidentemente esto surge, o mi deseo, que además es un deseo personal, no está debatido en ningún órgano del partido, lo dije porque honestamente me preguntaron y es mi deseo personal de, oye, llegar a un acuerdo para que Juan Antonio Peña pueda ser el candidato de una coalición futura entre las dos organizaciones. Surge una vez existe el resultado electoral de Ciuca, un resultado excepcional que saca 7 concejales, más de 10.000 votos y evidentemente demuestra que es un activo político, un líder político con recorrido. 2, veo la situación nuestra en Telde, que evidentemente hace que tengamos una debilidad y que aunque creemos las gestoras, nos hemos quedado en una situación que no es la ideal. Y 3, porque veo también el trabajo de Juan Antonio Peña en los últimos 6 meses, que ha generado una ilusión. Yo vivo en Telde, a pesar de que duermo no todos los días de la semana, pero vivo en Telde. Ha generado una ilusión entre los ciudadanos que no tiene precedentes en los últimos años. Es decir, y lo digo con total claridad, y ojalá fuese candidato de Coalición Canaria o fuese ya de Coalición Canaria, porque la ilusión que ha generado en los vecinos que te paran en la calle o que me dicen, es decir, todo el mundo me reconoce en Telde como, oye, este es de Coalición Canaria. A pesar de eso, la gente me para hablarme bien de Juan Antonio Peña, que no es de Coalición Canaria, con lo cual eso es una prueba inequívoca de que ha generado ilusión y que sería, vamos, yo estaría encantado de que fuese nuestro candidato. Y en Arucas, porque en Arucas sí que ha habido varios importantes militantes que se han ido y lo que ha trascendido, lo que se ha publicado es que entre las muchas cosas que plantean, por ejemplo, están molestos por tener que haber elegido entre María Fernández y Gloria Cabrera o que se planteara aquel procedimiento, aquel proceso interno, cuando después María Fernández ahora ha abandonado el Cabildo para ser directora del Gobierno de Canarias. O hablan también de la incorporación y de la preferencia en las listas electorales de Vidina Espino, que llega a un fichaje de Ciudadanos y que ha sido muy crítica con Coalición Canaria y se incorpora a su formación. ¿Qué pasa en Arucas? ¿Qué tiene que decir usted? En todos los procesos, nosotros no somos como otros partidos, en todos los procesos de decisión de listas electorales y de candidatos o candidatas ha participado la militancia, es decir, ha participado directamente, es decir, no dando su opinión, sino que ha sido decisiones de los afiliados, de las afiliadas, a través de sus órganos, a través de sus distintas comités locales. Arucas también, es decir, con lo cual esto yo creo que es más una excusa que otra cosa. Yo creo que tiene más que ver con pérdida de poder en el Gobierno de Canarias o de expectativa de poder en el Gobierno de Canarias que de otra cosa. O sea, ¿usted cree que es gente que quería que fueran colocados en el Gobierno de Canarias y que al no serlo han reaccionado así? Mayoritariamente creo que es así y de hecho tampoco es que se hayan dado de baja más de 10, es decir, con lo cual estamos hablando no llega al nivel de crisis, estamos hablando más bien de una situación que a mí no me gusta tampoco, porque además algunos de ellos tengo relación también de hace muchos años, ojalá no se hubiesen dado de baja, pero no es una crisis, ¿no? Es decir, ahí estamos en otro proceso muy distinto, en el que lo que sí es cierto es que queremos darle un cambio. Hemos puesto de coordinador del norte a José Gilberto Moreno, que es además una persona muy reconocida en Arucas y creo que la reconstrucción del proyecto en el norte y en Arucas va por buen camino. Una última rápida, Pablo Rodríguez, porque es que, claro, le nombraba yo a Vidina Espino. ¿No comprende a ese militante de Coalición Canaria que lleva mucho tiempo trabajando en el partido y que ve cómo se da prioridad en las listas a una persona que, primero, fue muy crítica con Coalición Canaria en la última campaña electoral y que pertenece a un partido como Ciudadanos que llegó a bloquear la posibilidad de que ustedes estuvieran en el gobierno en la última legislatura? ¿Esto cómo lo justifica? A mí me cuesta entender a ese militante porque yo no estoy en política por un cargo. Es decir, yo estoy por unas convicciones. Es decir, si me ponen y me explican que hay un activo, una persona que habla mejor que yo, que tiene mayor conocimiento que yo y que además puede darnos mejores resultados, yo es que ni me lo planteo. Es decir, pero es verdad que como yo entiendo mi participación en política es para dar lo mejor de mí, en contribuir en donde me pueda contribuir mejor. Y eso es como lo entiendo yo. Vidina Espino pensamos entre todos que era un buen activo político a pesar de su pasado, que había hecho un papel de oposición al gobierno de Ángel Víctor muy destacado, que tiene una capacidad de oratoria, de colocar los asuntos muy relevante y como pensamos en eso, pues la propusimos.
nos equivocamos, ya lo veremos con el tiempo. Pablo Rodríguez, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, le volvemos a poner sobre la mesa la invitación para que vuelva, porque hay muchos otros asuntos que queremos tratar y sobre todo queremos actualizar muchas de las cosas de las que hemos hablado. Ha sido un placer. Estaré encantado, será un placer. Nosotros nos despedimos ya, nos hemos pasado un poco del tiempo, pero hoy una entrevista, teníamos un invitado que requería también tener más tiempo, muchos asuntos delicados, muchos asuntos que a ustedes les interesan y otros muchos que no hemos podido tratar, pero que, como ya ven, vamos a retomar en una nueva ocasión con Pablo Rodríguez. Que pasen una feliz noche.